Hoy, continuando con el siguiente Hashira de la serie de análisis de personajes del canal, vamos a adentrarnos en la mente del Pilar de la Llama, Kyojuro Rengoku. Este personaje ha sido una petición de Valeria. Muchas gracias por la recomendación. Podéis dejar en los comentarios otros personajes, obras y efectos psicológicos que queráis ver en el canal. Sin más, vamos con el vídeo. Nos encontramos en la era Taisho, en Japón, a inicios del siglo XX. Una época de grandes transformaciones, pues es donde la modernidad comenzaba a abrirse paso, pero aún quedaban muchas sombras del pasado. En este mundo, oculto a los ojos de la mayoría, existe una guerra silenciosa que lleva siglos librándose. Una amenaza invisible para el ciudadano común, los demonios. Criaturas que devoran humanos bajo el manto de la noche, imposibles de rastrear, imposibles de entender. Durante el día, todo es calma. La luz del sol los aniquila, pero cuando cae la noche, salen a cazar. Para muchos son solo leyendas, para otros un mito de fogata o advertencia para los niños, pero solo unos pocos saben la verdad, y aún menos han sobrevivido para contarla. Frente a esta amenaza surgió una organización tan secreta como necesaria, el Cuerpo de Exterminio de Demonios. Guerreros que arriesgan su vida cada noche, blandiendo su espada y su técnica para proteger a la humanidad. Sus métodos se transmiten de generación en generación, y para algunas familias ya no es solo una misión, es un legado, su identidad, su propósito. Entre los linajes más importantes tenemos al clan Rengoku. Orgullosos, intensos y disciplinados. Durante generaciones, siempre un miembro de esta familia ha ocupado el rango de Pilar de la Llama, uno de los más altos dentro del cuerpo. Y con ese legado sobre sus hombros llega nuestro protagonista, Kyojuro Rengoku. Pero antes de hablar en profundidad de Kyojuro, me gustaría detenerme un momento en el significado de la palabra llama. No del fuego en general, sino específicamente de la llama. Porque en japonés, esta distinción de nomenclaturas tiene cierta importancia. En muchos idiomas solemos usar fuego y llama como si fueran lo mismo, pero no son exactamente iguales. El fuego es el fenómeno en sí, la combustión, la reacción que genera calor y luz. La llama, en cambio, es la manifestación visible de ese fuego, la parte viva, cambiante y dinámica que vemos moverse y arder. Es algo más concreto, más visual y simbólico. En japonés ocurre algo parecido. Dentro de Kimetsu no Yaiba, la respiración que utiliza Rengoku no se refiere simplemente al fuego como elemento, sino a la llama, lo que enfatiza esa idea de algo que arde con intensidad y que se mantiene encendido, incluso en medio de la oscuridad. El fuego, además, tiene un simbolismo muy profundo en la cultura japonesa. Tradicionalmente se asocia con una energía vital, la determinación, la purificación y la voluntad de seguir adelante incluso en las circunstancias más difíciles. Es un elemento que puede destruir, pero también iluminar, proteger y guiar. Por eso, no es casualidad que muchos personajes de distintas obras japonesas estén asociados a este elemento. La llama suele representar personalidades intensas, apasionadas, con un fuerte sentido del deber o con una voluntad inquebrantable. Personajes que, incluso cuando todo parece perdido, siguen ardiendo con la misma fuerza. En este sentido, pocos personajes encarnan tan bien este simbolismo como Kyojuro Rengoku, el Pilar de la Llama. Un hombre cuya personalidad, valores y forma de vivir reflejan perfectamente lo que representa ese elemento. Kyojuro nació dentro de un clan marcado por el honor y la tradición. En su familia, ser un pilar no era solo un destino, era una obligación. Generaciones enteras dedicadas al deber, al sacrificio, a ser la última llama que se interpone entre la humanidad y la oscuridad. Esto me genera una reflexión. No sé si cuando alguien se cría en una familia con fuertes tradiciones hacia algo, ya sea a la ciencia, a la medicina o al arte, existe otra alternativa a seguir. Imagínate que toda tu familia y antepasados han dedicado su vida hacia un propósito. Tienes expectativas esperando a que continúes con el camino. La presión, las exigencias. ¿Cómo vas a querer hacer otra cosa
si se te dice que has nacido para ello. Esta es la primera piedra que define a este personaje, y una prueba de cuánto influye el entorno en nosotros, aunque curiosamente sería otro pilar el que enseñaría cómo romper con las tradiciones familiares. Continuando con nuestro protagonista, su padre, Shinjiro Rengoku, fue un guerrero apasionado, y como no podía ser de otra forma, el pilar de la llama de su generación. Durante un tiempo, fue ese padre presente, que entrenaba con ilusión, que reía fuerte y transmitía seguridad. En cada sesión, Kyojuro demostraba lo que llevaba dentro, un talento natural para la espada, una determinación feroz y un coraje que pocos podían igualar, reforzando la idea de que debía continuar con la tradición familiar. Tal y como se le decía, parecía que había nacido para ser un pilar, para continuar el legado. Su madre, Ruka, en cambio, era la calma en medio de todo eso. Serena, de pocas palabras, pero profundamente sabia. Fue ella quien plantó las semillas de los valores que guiarían a Kyojuro el resto de su vida. La bondad, la compasión y esa idea tan poderosa de que la fuerza debe proteger al débil. Todo parecía indicar que Kyojuro tendría una infancia feliz, pero el destino, como suele hacer, tenía otros planes. Con solo 9 años, la vida le mostró su primer gran golpe. Su madre, Ruka, enfermó gravemente. En una época donde la medicina apenas podía hacer frente a enfermedades comunes y con demonios acechando en las sombras, no había mucho que hacer. Su estado empeoraba cada día, y pronto se volvió evidente que el final estaba cerca. Antes de morir, Ruka quiso tener una última conversación con sus hijos, un momento íntimo, decisivo, que marcaría el alma de Kyojuro para siempre. Kyojuro. ¡Ay,母上! なぜ自分が人よりも強く生まれたのかわかりますか？わかりません。弱き人を助けるためです。生まれついて人よりも多くの才に恵まれた者はその力を世のため人のために使わねばなりません。天から賜りし力で人を傷つけること、私腹を肥やすことは許されません。弱き人を助けることは強く生まれた者の責務です。責任を持って果たさなければならない使命なのです。決して忘れることなきように。はい。El pequeño Kyojuro aceptó la tarea con entusiasmo, como solo él sabía hacerlo. Y en ese instante, su madre, entre lágrimas, lo abraza y le agradece por haber sido su hijo. Poco después, Ruka fallecería. Y con ella, algo en la familia también murió. Shinjiro, el padre que antes entrenaba con pasión y sonreía con fuerza, se fue apagando. Se refugió en el alcohol, abandonó su deber y con él también a sus hijos. Dejó de entrenarlos, rompió los escritos familiares, se convirtió en una sombra de lo que una vez fue. Pero en esta historia no podemos olvidarnos de alguien muy especial, Senjuro, el hermano menor. Aunque físicamente se parecía mucho a Kyojuro, su esencia era distinta, tímido, tranquilo, más parecido a su madre en carácter que a su hermano. También poseía un gran corazón, pero no la misma fuerza. Por más que se esforzó, Senjuro nunca logró teñir su katana. La hoja, que representa el vínculo entre el cazador y su espíritu, nunca respondió. Y con el peso de una tradición familiar sobre sus hombros, se sintió cada vez más lejos de convertirse en un pilar. La realidad de Senjuro también es muy interesante de analizar. Es un caso donde, antes de nacer, ya tenía unas expectativas encima, pero ya sea por falta de capacidades, interés o cualquier otro factor, no pudo cumplir lo que se esperaba de él. Y como vemos, esto crea una erosión constante en su autoestima y en la forma de percibirse a sí mismo. Además, era demasiado pequeño cuando su madre enfermó. Apenas recordaba su voz y no pudo absorber sus enseñanzas. Esa ausencia silenciosa, ese hueco imposible de llenar, fue otra herida más para los dos hermanos. Es entonces cuando las responsabilidades comienzan a pesar con fuerza sobre los hombros de Kyojuro. Ya no se trataba solo de cumplir con la tradición de su clan, ni de estar a la altura de las expectativas que todos tenían sobre su talento. Tampoco bastaba con honrar la promesa que le hizo a su madre. Ahora, además, debía cuidar de su hermano pequeño, ser guía, protector y sostén.
transmitirle los valores que Ruka les había dejado, y convencerlo, incluso en la tristeza, de que aunque no tuviera el talento para blandir una espada, podría ser valioso de otra manera. Lo que entendemos por responsabilidad se empieza a formar desde muy pequeños. Lo que vemos, lo que nos dicen, lo que nos enseñan, todos entendemos que un padre que se ausenta de su familia y no la cuida es un padre irresponsable. Sabemos las consecuencias que tiene para la familia, las dificultades que aparecerán y el daño que se produce. Podemos pensar también que un niño que se queda en casa estudiando, en vez de salir a jugar, está siendo responsable. Pero también puede venir alguien y pensar que es un niño, que debería disfrutar de su juventud, estar con otros niños, jugar, y que los padres están siendo irresponsables por obligar al niño a estudiar demasiado y no permitirle pasarlo bien. Al final, las responsabilidades se pueden traducir en un tengo que. Tengo que conseguir este logro, tengo que cuidar a esta persona, tengo que evitar que suceda esto. Son como piedras que vas metiendo en tu mochila y cuantas más tienes, más pesa, lo que dificulta seguir con el camino. Y es que esta palabra, responsabilidad, es lo que define la juventud y la corta vida de Kyojuro. La situación familiar era realmente complicada. Su padre, Shinjuro, se había transformado por completo. Su característica sonrisa, su dedicación a cazar demonios y entrenar a sus hijos habían desaparecido. Ante el luto por la muerte de su esposa, Shinjuro no se sumió en la tristeza, sino en la ira. Y ese sentimiento muchas veces es el verdadero protagonista cuando atravesamos una pérdida así. Para él, el mundo le había arrebatado a la mujer que amaba, se la habían robado, y a pesar de su fuerza, no pudo evitar perderla. ¿Para qué seguir cazando demonios? ¿Para qué dedicarle más tiempo a los cazadores? Por culpa de ellos, no pasé el suficiente tiempo con Ruka, y tal vez la podría haber ayudado. El mundo para mí ya no tiene sentido. Creo que estos son algunos de los pensamientos que Shinjuro ha podido llegar a tener. Todo en lo que creía se había desmoronado, incluyendo a sus compañeros cazadores. Por eso comenzó a dejar trabajos sin terminar o ni siquiera a participar en misiones. Destruyó los escritos del clan, que a sus ojos eran tinta malgastada en unos libros, y castigaba todo deseo de sus hijos de continuar la tradición familiar. Quizás también había miedo a que sus hijos acabaran convirtiéndose en cazadores y perdieran la vida. Sumido en esa ira y con el alcohol como vía para paliar el dolor, este sería el camino que eligió para afrontar el duelo. Quiero pararme un momento a analizar al padre de Kyojuro, Shinjuro. Muchas veces pensamos que el duelo está dominado principalmente por la tristeza, como si fuera la emoción correcta ante una pérdida. Pero la realidad es que no siempre es así. En muchos casos, lo que predomina no es la tristeza, sino la ira. Una ira que nace de la frustración, de la impotencia y de no poder aceptar lo ocurrido. Aparecen preguntas como ¿por qué me ha pasado esto a mí? ¿Por qué el mundo me ha quitado a esta persona? ¿Por qué tuve que vivir esto? Esa rabia no es más que otra forma de expresar el dolor, una forma más activa, más defensiva, que intenta protegernos de la vulnerabilidad que implica la tristeza. Esto es precisamente lo que vemos en el padre de Kyojuro. Su forma de afrontar la pérdida de su esposa no es a través de la tristeza visible, sino a través del enfado constante, del resentimiento y de la desconexión. Su ira no significa que no le duela, al contrario, es una señal de que el dolor está ahí, pero no está siendo procesado de una manera saludable. En lugar de elaborarlo, lo transforma en rabia contra el mundo, contra su situación y, en cierto modo, contra sí mismo. En muchos casos, cuando esa ira y ese dolor no se gestionan, la persona busca formas de escapar de lo que siente. Y aquí es donde aparece el alcohol, no como una solución, sino como una vía de evitación emocional. Beber puede dar una sensación momentánea de alivio, de desconexión, de dejar de sentir, pero en realidad lo único que hace es aplazar el duelo. El alcohol se convierte en su forma de anestesiar el dolor, de no enfrentarse a la pérdida. Pero cuanto más evita ese sufrimiento, más se cronifica, más se estanca. No hay procesamiento, no hay aceptación, solo una huida constante. Y al final, esa evitación no solo le afecta a él, sino también a su relación con sus hijos y con el mundo que le rodea. Un tiempo después, un Kyojuro ya más maduro se presenta a la prueba para ingresar al cuerpo de cazademonios. Sin demasiadas dificultades, logra avanzar hasta el final, donde conoce a otros aspirantes como él. Allí
entabla amistad con un compañero muy particular. A pesar de haber enfrentado un desafío tan duro, este se mostraba ilusionado, con ganas de superarse y de hacer del mundo un lugar mejor. El chico le confiesa a Kyojuro que lo admira y que le gustaría llegar a ser tan fuerte como él. Un comentario que dejó a Kyojuro sin palabras. En parte, también fue porque intuía que ese chico no tendría mucho tiempo de vida. Unos días después de la prueba inicial, Kyojuro se convierte oficialmente en cazademonios y recibe su primera misión. Ilusionado, corre a contárselo a su padre, pero la respuesta que recibe no es la que esperaba. De manera indiferente, Shinjiro le dice: nunca vas a llegar a ser un pilar, no tienes talento y lo que haces no vale para nada. A pesar de esas palabras, Kyojuro no baja el ritmo. Sigue realizando misiones, entrenando y apoyando a su hermano. Incluso se convierte en maestro de una compañera, Kanroji, a quien guía y ayuda a encontrar su propia forma de luchar. Pero en una de esas misiones, la vida le daría otro golpe duro. Al llegar a la zona donde se encontraba el demonio, Kyojuro se encuentra con una escena desgarradora. Varios de sus compañeros yacen caídos, entre ellos el joven que el día de la prueba inicial le había expresado tanta admiración y esperanza. La imagen de aquel chico, lleno de ilusión, ahora derrotado, cala hondo en Kyojuro. Durante la dura batalla, debido al poder del demonio, Kyojuro tuvo que romperse los tímpanos, pues el monstruo usaba el sonido a su favor. Y esto explica por qué siempre habla con un volumen tan alto. Curiosamente, esa característica potencia aún más la energía y determinación que transmite. Tras un combate agotador, finalmente logra vencer al demonio. Con el cuerpo dolorido y el corazón pesado, Kyojuro rinde homenaje a sus compañeros caídos, agradeciendo su valentía y servicio. En silencio, se promete a sí mismo ser tan valiente y fuerte como ellos, llevando su espíritu como una llama que no debe extinguirse. Esto también puede traducirse en una nueva responsabilidad. Ya no solo están las expectativas familiares, ahora también tiene que sostener la de sus difuntos compañeros. Sin duda, el rasgo más constante en Kyojuro es su impulso por anteponer siempre a los demás, cuidar de su hermano, proteger a sus compañeros, guiar a su alumna, quien incluso asciende al rango más alto antes que él, y lejos de sentir envidia, le regala un aori tejido a mano, mostrando con una sonrisa sincera todo su orgullo. Pero detrás de ese fuego hay silencio. Kyojuro ha atravesado la muerte de su madre, la caída de su padre en el alcohol, la presión de convertirse en el pilar que todos esperaban, la pérdida de compañeros, y, sin embargo, nunca vemos un momento en el que él sea cuidado. Nunca se permite descansar. Su manera de soportar el sufrimiento es seguir adelante, cargar con todo y cumplir la responsabilidad que su madre le inculcó. Eres fuerte, cuida de quienes no lo son. Esa frase no era solo un consejo, era una promesa y también una carga. En este tipo de perfiles, el más mínimo fallo o cualquier señal de duda a la hora de cumplir con sus responsabilidades suele vivirse de forma especialmente dura. No solo que la persona quiere hacerlo bien, es que ha interiorizado la idea de que debe hacerlo bien. La responsabilidad deja de ser simplemente una tarea y pasa a convertirse en parte de su identidad. Cuando desde pequeños se reciben mensajes muy claros sobre el deber, el sacrificio o la importancia de cumplir con lo que se espera de uno, esos comportamientos suelen ir acompañados de un fuerte refuerzo cuando se logran. Reconocimiento, orgullo, aprobación. Con el tiempo, esa aprobación externa se transforma en algo interno. La persona aprende a sentirse valiosa cuando cumple su papel. El problema aparece cuando ocurre lo contrario. Si fallan o si sienten que no han estado a la altura, la reacción suele ser mucho más severa consigo mismo. No lo viven como un simple error, sino como una especie de traición a aquello que creen que deberían ser. Por eso, incluso en situaciones extremas, muchas personas con este tipo de mentalidad siguen adelante sin detenerse, esforzándose al máximo porque la idea de abandonar o rendirse les genera una culpa enorme. En personas como Kyojuro Rengoku, esta mentalidad se traduce en una determinación casi inquebrantable. Cumplir con su deber no es solo una opción, es algo que siente como una obligación moral profundamente arraigada. Un tiempo después, Kyojuro asiste a una reunión de los pilares. Su padre, una vez más, está ausente, y el joven Rengoku ve en ese momento una oportunidad muy especial, la posibilidad de convertirse en el siguiente pilar de la llama.
No lo hace con la intención de demostrar que su padre estaba equivocado, ni para enfrentarse a él, sino con algo mucho más sencillo y humano en mente: poder darle una alegría y demostrarle que el legado de la familia Rengoku seguía vivo. Durante esa reunión, se le encomienda una misión especialmente importante, y si logra completarla con éxito, alcanzará oficialmente el rango de pilar. Lo más importante de esta misión es que el demonio que deben exterminar es el mismo que el padre de Kyojuro se enfrentó tiempo atrás. Aunque este lo había superado y lo humilló, debido a su estado mental por el duelo de su esposa, no remató al monstruo ni completó el trabajo. Este demonio era tan poderoso que casi le cuesta la vida a Kyojuro, pero finalmente logra derrotarlo. Aquí podemos ver cómo las irresponsabilidades del padre nuevamente terminan transformándose en responsabilidades para el hijo, hasta el punto de que casi le cuestan la vida. Tal y como le habían prometido, Kyojuro terminó convirtiéndose en pilar. Orgulloso de haber alcanzado ese logro, fue inmediatamente a contárselo a su padre, esperando poder compartir con él ese momento tan importante. Sin embargo, como ya había ocurrido muchas ocasiones antes, la reacción de Shinjiro no fue de orgullo ni de alegría, sino de enfado e indiferencia, restándole importancia a algo que para Kyojuro significaba tanto. Justo después sucede una conversación muy importante. Al salir de la habitación de su padre, su hermano menor, Senjuro, aparece y le pregunta si su padre se alegró con la noticia. Kyojuro sabe que Senjuro también sueña con convertirse en pilar, pero no lo desea para ser una máquina de matar ni para sentirse importante. Su verdadero anhelo es volver a ver bien a su padre, y al igual que pensó Kyojuro, cree que si logra ese objetivo, podrá devolverle el orgullo y hacer que vuelva a ser el hombre que alguna vez fue. Por eso, Kyojuro se sienta junto a Senjuro y se sincera, contándole exactamente lo que le dijo su padre y cómo recibió la noticia. Senjuro se entristece al escuchar la respuesta, pero entonces Kyojuro, recordando probablemente las palabras de su madre y el amor que los une, lo anima a seguir adelante. Le dice que, a pesar de las dificultades y limitaciones, cree en él y que pase lo que pase, siempre podrá contar con su apoyo incondicional. Kyojuro se convierte en muchos sentidos en el sol de su hermano menor, su guía, su mayor apoyo y la figura que ilumina su camino cuando todo a su alrededor parece incierto. Para Senjuro, Kyojuro no es solo su hermano mayor, es su mundo y su principal inspiración. Por eso, las palabras y el gesto de Kyojuro en ese momento resultan tan importantes. Como mencionamos antes, ambos hermanos crecen bajo el peso de un linaje muy exigente. En Japón, el orden de los nombres es diferente al occidental. Primero se dice el apellido y después el nombre. Esto no es casualidad, sino que refleja una diferencia cultural importante. La sociedad japonesa tradicionalmente pone mucho énfasis en el grupo, la familia y el contexto social por encima del individuo. Por eso, el apellido, que representa a la familia, va primero y el nombre personal después. En el caso de Kyojuro Rengoku, Rengoku sería el apellido, su familia, su linaje, y Kyojuro su nombre. Este orden nos da información no solo sobre cómo se le llama, sino también sobre cómo se entiende la identidad en su cultura. Primero como parte de algo más grande, y luego como individuo. El apellido Rengoku está ligado a la responsabilidad de convertirse en pilar de la llama. Y durante mucho tiempo los dos niños llegaron a pensar que, si lograban estar a la altura de ese legado, quizá su padre volvería a ser el hombre que había sido antes. Pero Senjuro es consciente de algo que le genera un gran conflicto interno. Él no posee las mismas cualidades que su hermano, ni el talento necesario para seguir ese camino. Esa tensión entre el deber que siente que debería cumplir y la sensación de no ser capaz de hacerlo le provoca un profundo malestar. Kyojuro entiende perfectamente ese peso, y en lugar de reforzarlo, hace todo lo contrario. Se lo quita de encima. Le deja claro a su hermano que no necesita convertirse en un pilar para tener valor, que su vida no tiene que estar definida por las expectativas de su familia. Lo único que realmente importa es que encuentre su propio camino, y elija lo que elija, siempre contará con el apoyo de su hermano mayor. Con este gesto, Kyojuro rompe una cadena de presión que parecía inevitable dentro de su familia, y demuestra que el verdadero legado de los Rengoku no es la fuerza, sino la capacidad de proteger y cuidar de quienes aman. Y es precisamente con esa mentalidad con la que, poco después,
Kyojuro acudiría a la reunión de los pilares donde conocería a Tanjiro y Nezuko Kamado. Un tiempo después, en una de las reuniones de los pilares, el camino de Kyojuro se cruzó con el del protagonista de la historia, Tanjiro Kamado. Al principio, Kyojuro formaba parte del grupo de pilares que consideraban eliminar a Nezuko, la hermana demonio de Tanjiro. Pero, demostrando su confianza en la decisión del líder de la organización, aceptó y respetó el orden de no hacerlo. Ese encuentro marcaría el inicio de la relación entre Kyojuro y Tanjiro. Poco después, sus caminos volverían a cruzarse cuando al Pilar de la Llama se le asigna una nueva misión: investigar una serie de misteriosas desapariciones en un tren nocturno. Sería allí, en el llamado incidente del Tren Infinito, donde Tanjiro y sus compañeros acabarían luchando junto a él. Todos sabemos lo que ocurrió durante ese viaje. Parecía que habían logrado eliminar la amenaza, hasta que apareció la tercera luna superior. Un demonio que encarna todo lo que Kyojuro repudia: egoísmo, desprecio hacia los débiles y el uso de la fuerza para hacer el mal. Justo lo que su madre le había pedido evitar a toda costa. Además, el poder de la luna superior era especialmente efectivo contra Kyojuro, pues una de sus habilidades más valiosas era detectar los movimientos de sus enemigos a través de su energía, y sobre todo, su espíritu, un don que Kyojuro poseía en abundancia. Después de una batalla extremadamente dura, ocurrió lo que nadie quería. Kyojuro fue derrotado, gravemente herido, con el pecho atravesado por el brazo del demonio. En ese instante, recordó las palabras de su madre, que se convirtieron en su última fuente de fuerza para intentar acabar con su enemigo. Sin embargo, injustamente, no lo logra. Pierde y no consigue decapitar al demonio. Ya de rodillas y sin fuerzas, escucha el grito de frustración de Tanjiro, quien celebra la victoria del Pilar, pues este, a pesar de todo, ha protegido a todos los pasajeros del tren. Con una sonrisa, Kyojuro le pide a Tanjiro que tengan una última conversación. Le habla sobre los escritos de su familia, con la esperanza de que el joven encuentre en ellos respuestas a sus dudas. Le pide que no llore su muerte, pues su deber era protegerlos. Ellos deben seguir adelante y ser la próxima generación de cazadores, porque el tiempo no espera ni consuela a nadie. Y como último deseo, Kyojuro le pide a Tanjiro que transmita dos mensajes muy importantes a su familia. A su padre, Shinjuro, que cuide de su salud, y a su hermano menor, Senjuro, que confíe en sí mismo y crea en su propio valor. Al final, Kyojuro ve a su madre, siente que cumplió la promesa que le hizo, sonríe y exhala su último aliento, cerrando así el capítulo de su historia. La vida de Kyojuro estuvo marcada por muchas dificultades, pero también nos muestra cómo un joven con un gran corazón y espíritu luchaba cada día por cumplir con sus responsabilidades. Presiones familiares, expectativas elevadas, asumir responsabilidades enormes desde muy joven, la pérdida de seres queridos. Podemos aprender mucho de la historia de este personaje, una historia con la que más de uno seguro se ha sentido identificado. Algo que me parece importante recordar es que las emociones tienen una función. La tristeza, por ejemplo, no aparece porque sí. Cuando vivimos una pérdida o un evento muy duro, esa emoción nos invita a detenernos, reflexionar y procesar lo que ha ocurrido. Sentirse mal en esos momentos es completamente humano. Podemos llorar, hablarlo o tomarnos un tiempo para entender lo que estamos viviendo. Pero eso no significa que debamos quedarnos atrapados ahí. El duelo no debería convertirse en una excusa para dejar de avanzar o para convencernos de que no somos capaces de seguir adelante. Pedir ayuda cuando la necesitamos es positivo, pero también lo es confiar en nuestra propia capacidad de afrontar los problemas. Al final, parte del crecimiento personal consiste en aceptar lo que sentimos, aprender de ello y, poco a poco, volver a levantarnos para continuar con nuestra vida. Kyojuro Rengoku es un ejemplo perfecto de esto. A pesar de la presión de su familia, la ausencia de reconocimiento por parte de su padre y los momentos de dolor, nunca dejó de trabajar duro, de proteger a los que tenía cerca y de mantener su espíritu fuerte. Su vida nos recuerda que, aunque no podamos evitar el sufrimiento, sí podemos decidir cómo responder ante él y cómo seguir siendo una fuerza de apoyo para los demás. Muchas gracias por ver el vídeo hasta aquí.
Espero que te haya gustado y si quieres que analice otros personajes u otras historias, ya sabes, déjamelo en los comentarios. Un saludo y hasta luego.